Buenos días, queridos padres de familia, buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Matius Benavides, profesor del área de matemática, el día de hoy con el curso de geometría, ¿sí? Y el título Cuadriláteros, dirigido para el segundo año de secundaria. Muy bien, vamos a ver, analicemos. En la pregunta número 1 me dice, si ABCD es un romboide, calcula X. Ahora, como es un romboide, se cumple lo siguiente. Por ser romboide, los ángulos opuestos son iguales. O sea, 4x, si yo me doy cuenta acá, los ángulos opuestos serían 4x y 88. Por ser romboide, estos dos ángulos opuestos tienen que ser iguales. Por lo tanto, 4x es igual a 88. El 4 pasa a dividir y finalmente x me resulta 22. Muy bien. Hasta ahí sencillo. Pasamos al siguiente ejercicio. Según el romboide ABCD, determina el valor de x, ¿no? Entonces, como es un romboide, ¿qué se cumple? Aparte de que los ángulos opuestos son iguales, los lados opuestos también tienen que ser iguales. O sea, 2x menos 3 es igual a x más 1. Muy bien, eso lo vamos a plasmar acá. Por ser romboide, los lados opuestos son iguales. Por lo tanto, 2x menos 3 es igual a x más 1. Muy bien. El x que está sumando pasa a restar al lado izquierdo. El 3 que está con menos pasa a sumar al lado derecho. Tendríamos 2x menos x. 1 más 3, ¿cuánto es? 4. Y ese sería el resultado de mi ejercicio. Luego, ¿qué más tenemos? Dice, si ABCD es un romboide, encuentra el valor de x. Como es un romboide, se cumple también lo siguiente, que sus diagonales se van a cortar en su punto medio. Es decir, que las porciones de la diagonal, ¿no? ¿No? ¿Qué significa bisecar? Significa de que las diagonales se van a dividir en segmentos iguales. O sea, esa diagonal BD se va a dividir en dos segmentos iguales. Y la diagonal AC también se divide en dos segmentos iguales. Es decir, que 3x menos 2 va a ser igual a x más 4. Entonces x menos 2 es igual a x más 4. El x que está sumando pasa a restar. Y el 2 que está restando pasa a sumar. Tendríamos 3x menos x son 2x. 4 más 2, 6. El 2 pasa a dividir y me daría ¿cuánto? X vale 3. Muy bien, sencillo el ejercicio también. Vamos al ejercicio número 4. Si ABCD es un rectángulo, calcula X. Ajá. Entonces, como es un rectángulo, se cumple lo siguiente, que sus lados opuestos son iguales. Que sus lados opuestos son iguales. Entonces, a ver, ¿qué es lo que se dice? En todo rectángulo la longitud de sus lados opuestos son iguales. A ver, en el primer caso tenemos las horizontales. 4a menos 15 tiene que ser igual a 2a menos 1. Ajá. 4a menos 15 es igual a 2a menos 1. Muy bien. El 15 que está restando pasa a sumar. El 2 que está con signo positivo pasa a restar. Tendríamos 4a menos 2a me da 2a. 15m que estaba con menos pasó con más, ¿no? 15m menos 1m me da 14m. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. Finalmente a vale, ¿cuánto? 7. Muy bien. Y por último, vamos a la parte 2. Como es un rectángulo, se cumple que sus lados opuestos horizontales son iguales. Ya hemos calculado con eso A. Y ahora sus lados, ¿no? Lados verticales también tienen que ser iguales. O sea, 4x menos 2 metros es igual a 2a menos 8 metros. Y ya está. Entonces, ¿qué hacemos? El 2m que está con menos pasa con más. Correcto. No pasamos nada. Solamente vemos lo siguiente.
A vale 7 metros. Lo vamos a reemplazar. 2 por 7m. ¿Qué vamos a obtener? 4x menos 2m es igual a 2 por 7m menos 8m. 2 por 7 me da 14, ¿no? 2 por 7 me da 14m. Menos 8m, ¿sí? Menos 8m, ¿cuánto me da? 6m. Y el 2 metros que está con menos pasa con más. 6 más 2 me da 8. O sea, 4x es igual a 8m. El 4 pasa a dividir, finalmente x me resulta 2. Muy bien, vamos a continuar con nuestros ejercicios. Entonces, el ejercicio anterior también estaba fácil. Primero igualábamos los horizontales, luego los verticales, ¿no? Como lo vamos a ver acá. ¿Qué hicimos? Primero igualamos los horizontales, con eso llamamos A. Luego igualamos los verticales, reemplazamos el valor de A, operamos y obtuvimos que x vale 2 metros. Muy bien, vamos al siguiente. Me dice, encuentra el valor de x. Entonces, ¿qué se cumple? En un rectángulo se cumple que si trazo las diagonales, los ángulos agudos, ¿no? Los ángulos agudos tienen que ser iguales por la propiedad del rebote, ¿no? Esto rebota así. Mira para acá, rebota, ¿no? Como una especie de pelotita, ¿no? Estos dos ángulos tienen que ser iguales. Dice, por ser romboide, los ángulos opuestos a un lado común son iguales. Los ángulos opuestos a un lado común son iguales. ¿Cuál es el lado común? El lado común es D. Entonces, el ángulo opuesto es alfa. Y ese mismo lado es común a 2x menos 26. Por lo tanto, esos ángulos tienen que ser iguales por ser un romboide. O un rectángulo en este caso, ¿no? 2x menos 26 es igual a x. 2x, el x que está con más pasa con menos y me daría igual a 26. ¿Por qué razón? Porque el 26 pasa con más, ¿no? El x pasó con menos. Miren, el x pasa con menos a la izquierda. El 26 que está con menos pasa con más a la derecha. Me daría 2x menos x igual a 26. 2x menos x es igual a x. X vale 26. Sencillo también. Vamos al ejercicio número 7, que es un poquito más laborioso que los demás. Número 6. Calcula x si ABCD es un rectángulo. Entonces, por ser rectángulo, se cumple lo siguiente, que los ángulos que están aquí abajo, formando este rectángulo chiquitito, porque se forman cuatro triangulitos, ¿sí, no? Entonces, este triángulo chiquito que está acá, horizontal, se cumple lo siguiente, que estos ángulos de acá tienen que ser iguales, por ser rectángulo. Si acá es 25, acá también tiene que ser 25. Ahora, por la propiedad, ¿sí? Claramente, habíamos dicho que las diagonales de un rectángulo se cortan en partes iguales y todos sus lados son iguales. Si acá es 25, acá es 25. El triángulo AMD es isósceles, ¿no? AMD es isósceles. Si acá es 25, acá también tiene que ser 25. ¿Y ahora qué se cumple? Vamos a plasmar eso. A ver, claro, se cumple que el triángulo... Ajá, esta es la parte final. Listo. Ahora, como el triángulo AMD es isósceles y sus ángulos valen 25, este ángulo externo, que es 50, vendría a ser la suma de estos dos. ¿Por qué? La suma de dos ángulos internos te da el externo. 25, 25. 25 más 25 me da 50. Por lo tanto, el ángulo externo es 50. Y ahora que tenemos, se cumple que el triángulo CPM, miremoslo, ¿sí? El triángulo CPM es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué se cumple? Que la suma de estos dos ángulos, o sea, el ángulo 50 que hemos calculado y el ángulo X, tienen que dar 90 grados. Por ser triángulo rectángulo, la suma del ángulo X y 50 tiene que darme 90 grados. El 50 que está sumando pasa a restar. ¿Y cuánto me daría como resultado? Me daría, ¿sí?, 40 grados. Lo podemos resolver o tantear, es igual, pero nuestro resultado nos da 40 grados.
Listo, pasamos al siguiente y último ejercicio. Me dicen calcula AD en el romboide ABCD si AE y DE, son bisectrices. Ya, por ser un romboide o paralelogramo, se cumple que este ángulo de alfa de acá rebota arriba por la propiedad de la z, ¿no? La propiedad de la z para paralelas. Entonces, si acá es alfa, acá también tiene que ser alfa. ¿Por qué? Por la propiedad de la z. Si este ángulo de aquí es alfa, el ángulo rebotado acá también es alfa. Alfa, alfa. Por la propiedad de la z, si acá es alfa, acá también es alfa. Y ahora, acá también. Si el ángulo de acá es teta, acá también vale teta. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón vale teta? ¿Por qué razón? Por la propiedad de la z, ¿no? Si acá es teta, acá también es teta. Listo. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que el triángulo ABE es isósceles porque tiene dos ángulos iguales. Y el triángulo CED también es isósceles porque tiene dos ángulos iguales. Entonces, en esta parte de acá, ¿no? En el triángulo ABE, me doy cuenta que al ser isósceles, sus ángulos son iguales y también sus lados tienen que ser iguales. Es decir, si acá hay 2x, acá también tiene que ser 2x. Ahora, por ser romboides, si acá hay 2x, el lado opuesto también vale 2x. Y miramos el triángulo CED. El triángulo CED también es isósceles. Entonces, si acá es 2x, el lado CE también tiene que ser 2x. Muy bien, ahí dice justamente, como el triángulo AB y el triángulo es EDC son isósceles, entonces B vale 2x, justamente como lo habíamos dicho. Y C también vale 2x. Ahora, ¿cuánto valdría la suma de todo esto? BC sería 2x más 2x. Y eso vendría a ser igual al lado opuesto, que es x más 15. Por ser un paralelogramo, se cumple que BC es igual a AD. ¿Sí? Pero BC ya lo dije, ¿no? Vale 2x más 2x, que sería 4x. Entonces, si yo me doy cuenta aquí, este BC es 2x más 2x. 2x más 2x es 4x. Y 4x tendría que ser igual a x más 15. ¿Listo? Entonces, el x que está con más pasa con menos, me daría 3x. 3x es igual a 15. Finalmente el 3 pasa a dividir. Y x me daría como resultado 5. Me están pidiendo calcula AD. Y AD vendría a ser x más 15, ¿no? Como x vale 5, reemplazamos. 5 más 15 me da como resultado 20. Y esa sería la respuesta a mi ejercicio, ¿no? AD vale 20 o unidades. Muy bien, eso sería todo con respecto a esa clase. Ahora, aparte, ustedes están llevando esta ficha de aplicación. Tienen que resolver por lo menos 7 ejercicios de acá. ¿Sí? Yo hago 7, ustedes también tienen que hacer 7. Van a resolverlos ustedes, ya saben cómo hacer la resolución de los ejercicios. Tienen que hacerlo ordenadito, tienen que presentarlo correctamente. No solo marcar. Yo estoy viendo ya varias veces que están marcando y mandando la solución. Eso no es la tarea. Si hacen eso en geometría, van a salir desaprobados. Por esa razón que tienen ustedes que hacer la resolución. Dibujen, al contrario, cuando dibujan ustedes van a aprender un poco más. Si la geometría ustedes la dibujan, van a aprender un poco más de lo que ya saben. Entonces, muchachos, tienen que hacerlo así. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se le va a entregar el video y aparte también se le va a poner un documento en PowerPoint que está en PDF, ¿no? O sea, ese PowerPoint se ha convertido en PDF y eso es lo que ustedes van a tener que resolver. Eso es lo que ustedes van a tener que resolver para que puedan presentar esa tareita. Listo, muchachos, eso sería todo con respecto a esa clase. Por favor, observen bien los videos. Antes de la consulta, primero vean bien una vez, dos veces.
Si no les sale, ahí sí piden sugerencias. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que ustedes mismos también se desarrollen. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense. Chao.